Muy bien. El tema de hoy que justamente les había mencionado es acerca de la problemática de las regiones políticas en el Perú. Para ello quisiera hacer un poco de los antecedentes históricos para que tengamos una idea de lo que vamos justamente a desarrollar. Quisiera en todo caso, por ejemplo, empezar con la configuración de nuestra organización del territorio peruano. Recordemos que la administración de nuestro territorio es muy complejo, mayormente por ciertas particularidades de nuestro espacio geográfico, pero también por el componente social. Eso es también algo que no debemos olvidarnos. Ahora, dentro de nuestro proceso histórico de organización territorial, quisiera, por ejemplo, dar alguna comparación. Por ejemplo, en tiempos prehispánicos, en especial en en, en el Tahuantinsuyo, por ejemplo, recuerden que la población se encontraba pues dispersa, ¿no? No había o casi no existían núcleos urbanos, ya que la ciudad más importante, la capital, el centro del Tahuantinsuyo era el Cusco, ¿correcto? Y además estaba dividido pues en cuatro grandes regiones, ¿verdad? Cada una de ellas obviamente con ciertas características. Es más, como ellos conocían adecuadamente el control de los pisos ecológicos, pues existía justamente esa integración en las diferentes regiones. Ahí nos podemos dar cuenta que se dan no solamente lazos comerciales, sino también históricos, sociales y culturales, algo que realmente en la actualidad hemos perdido totalmente. Ahora, durante la dominación española, gran parte de la población autóctona se empezó a concentrar pues en pueblos a la cual se le llamó reducciones. Esto obviamente había un propósito, ¿no? La corona española, o en este caso el virreinato del Perú, las autoridades coloniales, tuvieron una idea, bueno, tuvieron una estrategia para poder, en este caso, poder realizar los censos, conseguir mano de obra y otra serie de recursos, pues empezó pues a concentrar a la población en un determinado territorio, ¿no? El problema es que justamente de las reducciones, ¿verdad? En, en tiempos de la República se crean las intendencias, ¿verdad? Entonces, este es un problema eh, que lamentablemente no se ha tomado en cuenta, ¿correcto? Y bueno, y de las intendencias pues salen o surgen los departamentos que actualmente son las llamadas regiones. Pero son en este caso solamente, ¿qué les puedo decir? Un cambio pero de nombre nada más, ¿no? Lamentablemente esto no se ha ido dando como corresponde, ¿no? Ha sido solamente un cambio mmm, que no ha sido muy trascendental. Aparte que también esta política de regionalización se empezó a dar pues recién a partir de 2002. Eso justamente lo habíamos hablado la semana pasada. ¿Cómo quedan, profesor, entonces nuestras unidades territoriales actuales? Bueno, las que conocemos, ¿verdad? Distritos, provincias, regiones, ¿verdad? Pero, ¿qué son las regiones? Son administradas solamente por un gobierno regional elegido por voto popular, es cierto. El problema es que en la parte económica muchas de esas regiones siguen o están sujetas al gobierno central, ¿correcto? Entonces, este, digamos, es un problema, uno de los tantos problemas que tienen nuestras regiones, ¿no? Que justamente lo vamos a ir desarrollando. Muy bien. Quiero ahora enfocarme en este cuadro, ¿verdad? Y solamente lo voy a dejar un minuto ahí y me gustaría que dieran algún comentario, ¿sí? Entonces, un minuto y luego comentamos este pequeño cuadro. Un ratito, por favor.
Muy bien, perfecto. A ver, la semana pasada, bueno, hace algunas semanas habíamos hablado acerca de la pobreza, ¿verdad? Había mencionado, hay algunos indicadores para medir la pobreza, en este caso la pobreza monetaria, también había mencionado eso en su momento, pero también les indiqué que para poder conocer realmente la verdadera dimensión de la pobreza, lamentablemente la pobreza monetaria pues no es suficiente, ¿no? Había que también tomar en cuenta otros indicadores, ¿no? El tema de calidad de vida, acceso a los servicios básicos, etcétera. Pero miren, ¿por qué quiero primero analizar este gráfico en la cual solamente se descendió la pobreza monetaria en el 2021? Primero porque, a ver, no es una casualidad que una de las problemáticas de nuestra sociedad es justamente la pobreza, ¿no? Lamentablemente, la inadecuada distribución de la riqueza ha generado, pues, que ciertos sectores de la población se priven de algunos beneficios. Hay que recordar que la pobreza es la condición humana que se caracteriza, pues, por la escasez de recursos que le impiden a una persona poder satisfacer todas sus necesidades y lamentablemente no tener, pues, una buena calidad de vida, ¿no? Según el INEI, por ejemplo, informó pues que la pobreza extrema total en el Perú se redujo de 4,7 a 4,3 en el 2014. Es decir, algo de 107.000 personas dejaron esa condición. El detalle está de que estos análisis, digamos, no fueron tan rigurosos. ¿Por qué? Porque justamente en tiempos de la pandemia, la agudización de la pobreza fue cada vez mayor. Entonces uno se pregunta, profesor, entonces, ¿cómo es que esto ha pasado? Obviamente la respuesta es clara, ¿no? Lamentablemente no existió datos exactos con respecto a la medición de la pobreza, al menos en el Perú, ¿correcto? ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta pues que para poder analizar la pobreza en un país, tiene que tomarse en cuenta no solamente pues, los ingresos diarios de las personas, también tiene que tener en cuenta la capacidad que tiene el Estado para poder dar beneficios, oportunidades a las personas, tiene que ver pues con los avances o los logros en los programas sociales, en fin. Entonces, los ingresos económicos, mejoras de condiciones de vida, en realidad hay muchas cosas que lamentablemente no se ha tomado en cuenta, ¿no? Entonces, y ahí está pues una terrible preocupación por ese lado, ¿no? Y, por ejemplo, en cuanto a empleo, o sea, se supone que hemos erradicado la pobreza y hemos estado encaminándonos muy bien en los últimos 15 o 20 años, ¿cómo es posible que la informalidad se haya incrementado? ¿Correcto? Entonces, eso es algo que muchos de repente no se han dado cuenta, pero es que en realidad pues no se dieron datos como corresponden. Entonces, ahí digamos, el problema con respecto pues al tema de la pobreza, ¿verdad? Sinesio López, importante catedrático de la Católica, en su análisis de los problemas actuales de las regiones, él ha notado pues algunas características muy importantes que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, él menciona pues que no existe esa relación entre las instituciones y el Estado. Es decir, ¿cuál es esa relación? Simplemente que no funciona. No existe, obviamente, un funcionamiento eficaz de nuestras instituciones. Ejemplo, en estos conflictos sociales, la institución llamada a poder realmente controlar estos conflictos es la policía. Pero ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Convocando, obviamente, a las Fuerzas Armadas. Ahí, por ejemplo, está, ahí vemos no solamente una mala decisión, sino que además nos damos cuenta de que nuestra institución, que es la Policía Nacional del Perú, está desbordada. Otra característica también que analiza con respecto a nuestras regiones es con respecto a la distribución del poder en el territorio, que no es lo mismo. Hay lugares donde el Estado llega y en otros no. Y lo peor, que hay lugares, claro, llegan en unos sitios, pero
las acciones que se toman son muy, pero muy mm, pocos aceptados por la población o no tienen la capacidad para realizar una buena gestión. Lo mismo pasa con esta burocracia, ¿no? No solo por la estructura que tiene, que es un legado de tiempos de la colonia, sino por las acciones o por lo que hace en sí. Las políticas sociales mismas de los gobiernos no llegan a todos. Y lo peor, no llegan sobre todo a los que más necesitan. Lo mismo podemos hablar, pues, la ley, de la justicia, que es una realidad, no es igual para todos. Hay una clara inseguridad en todos los aspectos en perjuicio de la ciudadanía. En síntesis, y eso también lo hemos resaltado la semana pasada, desde que se formó la regionalización en el 2002, no ha ido muy bien. Hay un mal diseño de nuestra regionalización, tanto es así que incluso en la distribución del cano no corresponde como debería ser. Algo de 7 regiones nada más son las que se benefician y el resto no. Y algo que también es notorio en nuestro país es que no existe un sistema de partidos políticos en las regiones. Está completamente fragmentada. ¿Y eso a qué conlleva, profesor? Conlleva pues a que surjan caudillos regionales, que muchos de ellos ni siquiera tienen proyectos políticos reales. La mayoría de ellos se enriquecen, son acusados por actos de corrupción y las consecuencias es que muchos de ellos pues están ya en procesos judiciales. Entonces, hay una debilidad en nuestras instituciones y y en la política en sí de nuestro país. Y todo esto obviamente ha colapsado porque también el aspecto económico está latente. Es decir, tanto lo político como lo económico se han encontrado en un punto en el cual ya nada es sostenible. Y todo obviamente puede pasar. Entonces ahí justamente estamos pasando por una situación pero muy, muy complicada. Y ya, miren, solamente estamos haciendo pues un pequeño análisis de lo que realmente está pasando en nuestro territorio. Y aquí, por ejemplo, vemos un dato importante con respecto a esta relación entre pobreza y competitividad. Mayormente, pues, las regiones más competitivas son las menos pobres y las regiones menos competitivas son las más pobres. Pero ahí justamente pueden darse que gran parte de las regiones, sobre todo en la parte sur y nororiental del país, son menos competitivos y a su vez son más pobres. Y recuerden que la pobreza pues conlleva una serie de dificultades tremendas. No solamente hace que la población, en este caso, se vea privada de ciertos aspectos, por ejemplo, de una calidad de vida, una buena educación, desnutrición, falta de oportunidades, un trabajo más remunerados, en fin, todo es una cadena. Y eso obliga pues a que tengamos una situación muy, muy complicada. Esto añádele los problemas territoriales en cuanto a, a nuestro espacio con respecto a la vulnerabilidad. Nuestras regiones jóvenes, muchos de estos espacios en los cuales viven las personas, están lamentablemente o sufren o están en una situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, existe una vulnerabilidad ambiental relacionada pues con las características geológicas del territorio, ¿no? Um, Muchos de ellos pues se enfrentan a una variabilidad climática o como consecuencia de la intervención del hombre. Un dato muy importante y terrible. El Perú es el tercer país más vulnerable frente al cambio climático. Los efectos de este proceso, por ejemplo, se expresan en el retroceso de nuestros glaciares que están en nuestras cordilleras, y eso que va a traer como consecuencia inmediata, carencia de agua. Y el Perú necesita bastante el agua porque una de las cosas que realiza siempre es la actividad agrícola. Entonces, ya no hay agua, por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con la agricultura? Decae.
y por lo tanto la producción de alimentos también. Eso también conlleva también a otros problemas del cambio climático, la desaparición de nuestros ecosistemas, de especies, y eso, y diversos fenómenos naturales, obligando pues a la gente a migrar. Y las migraciones pues van a ser de millones de personas. La pregunta es, ¿el Estado está preparado probablemente para ese acontecimiento que vamos a tener en los próximos años? Para nada. No te mencionaba vulnerabilidad física también, ¿no? Donde tiene que ver pues con la calidad de las construcciones, las viviendas, colegios, hospitales, puentes, carreteras que hay en las diferentes regiones. Estamos obviamente, eh, podemos realizar algún tipo de contingencia frente a un sismo en estos momentos, no, porque ahí también está lo que es la vulnerabilidad social, ¿no? En la cual pues mide qué tan organizados somos nosotros para afrontar en un estado de emergencia como la que puede ocurrir, ya sean por las sequías, eh, por las inundaciones o por los terremotos. Y miren, la situación de vulnerabilidad se relaciona directamente con los desastres que se pueden dar en cualquier momento. Y muchas de las poblaciones que son afectadas se exponen a esos peligros. Entonces, en síntesis, el país, nuestro Perú, es vulnerable debido a su ubicación geográfica, ¿verdad? Porque existen fenómenos naturales muy frecuentes en nuestro territorio, sismos, fenómenos del Niño, sequías, heladas, lluvias. Y algo que también preocupa bastante es que la destrucción de nuestro espacio natural también se debe a nuestra propia actividad. Somos un país que se dedica a la extracción del sector primario, sin un valor agregado, y lo único que hacemos es pues más contaminar nuestro espacio, ya sea en la tala de árboles, quema de bosques, actividad minera, en fin. Y eso es, digamos, una preocupación muy, muy latente que hay en nuestro país. Por ejemplo, aquí hay algunas regiones que tienen una poca competitividad en algunos sectores. Por ejemplo, Loreto, en cuanto a salud, educación. Recuerden que Loreto es una región que tiene un gran potencial. No solamente es la región más grande que tenemos, sino que una de sus principales riquezas tiene que ver pues con el tema eh, de la, mm, de los bosques, eh, y que se pueden aprovechar para diferentes maneras, pero lamentablemente no existe, ¿no? Unas políticas adecuadas que permitan que Loreto pues sea una potencia o una región con un gran potencial. Al contrario, tiene una competitividad bajísima en estos sectores, ¿no? De educación, infraestructura, entorno económico, salud. Y si nos vamos más hacia el sur, a Huancavelica, también ocurre pues ese tipo de problemas. Entonces, las movilizaciones, los conflictos sociales que se dan, pues simplemente pues hay una razón fundamental, ¿no? Y es justamente la falta de oportunidades, los problemas ambientales y otros factores que impulsan a la gente obviamente a protestar. Y solamente basta pues cualquier tipo de catalizador que eso obligue a las personas a manifestarse. Y esas manifestaciones también pues en ocasiones o en muchas veces se vuelven violentas. Esas manifestaciones que estamos viendo, por ejemplo, eh, tienen un trasfondo, pero a veces pues, utilizan temas políticos como una forma también pues de demandar o de exigir sus demandas, pero lo que más me preocupa son las marchas o las movilizaciones que vamos a ver después. Ahora justamente vamos a ver los tipos de actores en conflictos sociales para que más o menos tengamos una idea, ¿verdad?
Aquí también vemos, por ejemplo, Ucayali, que tiene una baja competitividad en algunos aspectos, ¿no? De infraestructura, educación, en salud. Recuerden que muchas regiones de la Amazonía peruana fueron afectadas tremendamente por la pandemia, justamente por la mala infraestructura que había en muchas de estas localidades. Solamente un ejemplo. Existe solamente en Lima, en todo el Perú, un hospital exclusivo para niños. No existe otro hospital en otra parte que no sea en Lima. Una persona que tiene cáncer, por ejemplo, en cualquier lugar de la región, tiene que ir hasta Lima para poder tratarse. ¿Por qué? Porque solamente hay un hospital aquí, que es el Neoplásica. Entonces, todo está concentrado lamentablemente en la capital y no permite, obviamente, que otras regiones también tengan ciertos beneficios. Y la semana pasada habíamos hablado justamente que uno de los problemas que lo tienen atados las regiones es que no le dan la autonomía en cuanto al presupuesto para poder ellos mismos recaudar y distribuirlos en base a las necesidades o proyectos que ellos crean conveniente de que sean urgentes, ¿no? Para poder realizarlos. Todos tienen que ir hacia el gobierno central, a los ministerios, en especial el MTC, para realizar pues, las obras para su población. Y ahí pues en donde aparecen pues los operadores, los lobistas y todos ellos, ¿no? Porque permite obviamente que nazca ese tipo de negocio en función a esta situación. Estos son los pilares, por ejemplo, que se mide con respecto a la potencialidad o, en este caso, a la competitividad de una región, ¿no? Infraestructura, instituciones, actividad laboral, entorno económico, etcétera. Por ejemplo, cuando hablamos del entorno económico, comprende pues algunos indicadores, por ejemplo, que está relacionado pues con el Producto Bruto Interno, ¿no? En la capacidad de la persona en cuanto a la producción, que claramente pues, mayormente se concentra en Lima. Tenemos otros indicadores con respecto a la capacidad adquisitiva que reciben las personas en cuanto obviamente al trabajo que realiza. Tenemos la competitividad de infraestructura que mide pues algunos indicadores, por ejemplo, los servicios básicos, que claramente es muy desigual en nuestras regiones. Me refiero pues a electricidad, agua, desagüe, vivienda. La red vial también de la misma manera, ¿no? Miles de kilómetros aún todavía pues no están construidos, no se han construido para poder tener una mayor integración entre las regiones. Ni qué decirlo pues en cuanto al acceso a internet o a telefonía, ¿no? Hay una completa, hay una gran brecha en nuestras regiones. Con respecto al pilar de las instituciones, digamos pues que la gestión pública que analiza pues o que se analiza a través pues de la inversión que realizan los gobiernos locales es también muy pobre. Muchas de las autoridades pues no tienen la capacidad suficiente para poder hacer proyectos y ejecutarlas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen mayormente? Para evitarse problemas, regresan, ¿no? El dinero que el Ministerio de Economía y Finanzas les transfiere. ¿Por qué? Porque simplemente pues no conocen de gestión pública. Nadie ha llevado, por ejemplo, cursos de gobernabilidad y políticas públicas, que es indispensable para poder, digamos, ejercer una serie de proyectos en beneficio de la ciudad o de la región. ¿Qué más se examina? La inseguridad ciudadana. Hay muchos lugares en la región que lamentablemente pues hay problemas de seguridad y que el crimen organizado cada vez aumenta. Si bien es cierto, la percepción que tenemos los peruanos de la criminalidad es mayor a las acciones mismas que realizan esas organizaciones, eso no impide o eso no significa que no haya crecido en los últimos años, por supuesto. Claro, ha aumentado, repito, el crimen organizado y ha disminuido el crimen, en este caso, la delincuencia común. ¿Qué más se puede analizar? El sistema de justicia, que también es pésimo. A la gente
ya no creen en el sistema judicial. En general, ya no creemos en nuestras instituciones. Y eso, digamos, son las consecuencias que estamos pagando en estos momentos. En el entorno económico también quiero reflejar acá algunos aspectos de nuestras regiones, ¿no? Puno, Loreto, Cayali, que también, al menos en este entorno, digamos que no tiene, digamos, o tiene una baja competitividad, ¿no? Por ejemplo, en el entorno económico, eh, en en el aspecto también del indicador per cápita, el Producto Bruto Interno de las personas, también toman en cuenta algunos temas con respecto al gasto real, ¿no? Per cápita por las personas, en fin. Ahora, muchos dirán, profesor, y en cuanto al entorno económico, específicamente, ¿a qué se está refiriendo? Por ejemplo, al Producto Bruto Interno, eh, al acceso al crédito. Es preocupante de que gran parte de la población, sobre todo rural o que se dedica al agro, no tienen acceso a crédito para poder realmente mejorar sus condiciones de vida. Mayormente, pues, el acceso a crédito está condicionada o está sujeta a ciertas condiciones y encima distribuida en algunas regiones, principalmente Lima, como tú puedes apreciar, ¿no? Lima, Moquegua. El resto de la gran tres cuartas partes de la región casi ni hay acceso al crédito. Por ahí Alexander nos comenta, es decadente el sistema de justicia, lamentablemente tenemos que ser parte de culpa por las malas elecciones, elementos corruptos, entre otros. Claro, pero no es, digamos, una responsabilidad propia de nosotros en el sentido de que es el sistema y es lo que hay, ¿no? Es como estar en un desierto, nos morimos de mucha sed y encontramos un pozo, pero ese pozo es de agua contaminada. ¿De quién es la responsabilidad si nos enfermamos? Porque sí o sí, si no tomamos de esa agua, igual nos vamos a morir. Entonces se requiere obviamente de cambios estructurales desde ya para que la gente pues tenga mejores decisiones en este aspecto. Porque el problema es que siempre pensamos que son las personas las que hacen bien o mal. Y en realidad lo que está muy mal es la estructura de nuestra sociedad, de nuestras instituciones, empezando por el aspecto económico. Como yo lo mencioné en su momento, nada va a cambiar, ni lo político, ni las normas, ni cambios de constituciones cuando la estructura económica no cambia. Es como el ejemplo que les mencioné de la casa, ¿no? Eh, la sociedad se divide en dos aspectos, la infraestructura y la superestructura. La infraestructura, que es la columna, que es la base del hogar, es el aspecto económico. El techo, las vigas, es la superestructura. Y lo que condiciona la superestructura es la infraestructura. La base es la que condiciona al resto. Entonces, por más políticas que hagamos, cambios, gobiernos, no va a haber cambios significativos porque no ha cambiado la estructura económica. Y eso lo sabemos, pues a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha ocurrido así, ¿no? Lo económico condiciona el resto. La sociedad en sí cambia en función a su aspecto económico, a su estructura. Estas regiones también padecen de infraestructura, ¿no? No hay buenos colegios, hospitales, viviendas, etcétera. Por ejemplo, aquí vemos un mapa en el cual solamente las tres, cuatro primeras regiones que ven a la cabeza tienen acceso a electricidad, agua y desagüe. E incluso dentro de Lima, por ejemplo, que está en el primer nivel, existe obviamente dificultades para acceder al agua en algunos lugares de, de Lima metropolitana.
El acceso a Internet también, solamente en algunas regiones tienen mayores posibilidades de hacerlo. Y encima con muchas deficiencias. Con respecto al transporte aéreo, pues tenemos solamente en algunas provincias o regiones y solamente tenemos un aeropuerto internacional, uno solo. El resto solamente es para vuelo nacional o local. Acceso a telefonía, internet, solamente las tres, cuatro regiones que tú puedes ver en la parte de arriba. El resto tiene muchas dificultades. Y justamente son las regiones actualmente que se están movilizando las que tienen esas características, ¿no? En cuanto a carencia de infraestructura, entorno económico, en cuanto a salud, educación, etcétera. En cuanto al tema de instituciones, también hay se repiten en algunos casos muchas de nuestras regiones, como Ayacucho, Huancavelica, Cerro de Pasco, y muchas de ellas son las que, repito, son las que se están movilizando. Claro, porque existe obviamente una demanda que no ha sido escuchada y viene esto de atrás, esto no es algo reciente. Cuando hablo de instituciones me refiero en este caso a la ejecución de la inversión pública, que en muchos casos no se realiza, se da mucha conflictividad social. Y en cuanto a la recaudación de las municipalidades, tampoco no satisface mucho a la población. ¿Cuáles son las regiones, profesor, entonces, que se están movilizando? Justamente las que están en la parte de abajo, ¿no? Huancavelica, Ayacucho, Puno, Cusco, La Libertad, Apurímac, Loreto, ¿no? Entonces, he ahí, digamos, una de las razones por la cual se dan este tipo de movilizaciones. Y como yo mencioné hace poco, yo no me estoy refiriendo básicamente a estas movilizaciones como tal, porque aquí mayormente sí hay una demanda muy profunda, pero que en estos momentos se plasma en temas políticos, pero el verdadero motivación no es pues obviamente el cambio de constitución o es el adelanto de elecciones, es solamente un manifiesto en ese momento, pero lo más profundo es lo que vienen o lo que va a venir con las próximas movilizaciones, en la cual pues ellos ya no tienen nada que perder, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un problema muy complicado. En el aspecto laboral, es decir, la fuerza de trabajo, también muchas regiones tienen una poca competitividad, ¿no? La gente no tiene pues acceso a un buen trabajo y si lo tiene es muy mal pagado. No hay en este caso una especie de, de seguridad con respecto al ámbito laboral, ¿no? Muchos de ellos pues están en la informalidad o reciben un sueldo pues por debajo de lo esperado. No hay una buena remuneración. El nivel de los ingresos de las personas en esas regiones es bajísima. El empleo, no hay un empleo adecuado. No hay una fuerza laboral pues cualificada y el índice de formalidad laboral es mínimo en muchas de estas regiones. Miren, Lima, a pesar de tener una posición alta, es también desigual en algunos sectores, donde claramente ahí también estamos notando que la informalidad es muy, muy común. Y muchos dirán, profesor, ¿y por qué es difícil formalizar a las personas? Es que la informalidad aumenta cada vez más justamente porque no existe pues un acceso al trabajo adecuado, porque justamente eh, la- las, las ofertas, digamos, no es, digamos, la más adecuada.
por ejemplo, para poder entender un poco la informalidad hay que enfocarlo en dos aspectos, ¿no? Entender la informalidad estructural y la informalidad jurídica. Es decir, cuando hablamos de informalidad estructural, estamos hablando pues de que para producir, por ejemplo, un empleo estable, es muy caro para las empresas. Y lo peor, no hay una mano de obra cualificada. Entonces no obedece, pues no hay una correspondencia. Entonces ese es el problema. Y esto cada vez se va a perjudicar, se va a ser más complicado porque muchos jóvenes, por ejemplo, siguen obviamente terminan sus estudios y al final no pueden insertarse adecuadamente al mercado laboral porque no son muy competitivos, justamente porque el mercado es muy exigente en muchos aspectos. Y por otro lado está la informalidad jurídica que mencioné, pues que tiene que ver pues, con las reglas, las normas, ¿verdad? Que tienen obviamente que aplicarse. Por ejemplo, en el pago de los impuestos, ¿no? En el primer curso que tuve en cultura tributaria, creo que fue la semana pasada, el, el expositor había hablado un poco acerca de que una de las razones por la cual los peruanos estamos un poquito eh, renuentes a pagar impuestos y ya viene pues tiene un antecedente, ¿no? Él mencionaba pues que durante el tiempo del guano, de la prosperidad falaz y posteriormente en el siglo XX durante la República Aristocrática, pues dejamos de asumir esos compromisos y más bien el Estado vivía pues de las regalías, ¿no? De lo que provenía de las materias primas que exportábamos. En estos momentos no tenemos una cultura tributaria como corresponde, ¿no? No hay ese incentivo. La SUNAT ha sido creada hace unos cuantos años, en tiempos de Fujimori, y ha sido una institución muy odiada por muchas personas porque fueron muy inflexibles. Actualmente ha habido ciertos cambios para poder concientizar a las personas, de persuadirlas a que es importante los pagos de los impuestos, etcétera, etcétera. Pero es algo obviamente que todavía pues tenemos que ir yendo de manera gradual, ¿no? Tratar de entender que la importancia que es pagar nuestros impuestos. Lo que pasa es que hay mucha percepción de las personas que teniendo la posibilidad de pagarlos, pues dicen, oye, pero ¿para qué voy a pagar si yo no beneficio? Esto pues claramente, si estamos en un lugar donde la informalidad es enorme, estamos hablando del 70-75%, entonces difícilmente que se pueda pues recaudar los impuestos como corresponde. Entonces tiene que haber otro tipo de mecanismos para formar una conciencia en la ciudadanía de que es importante los impuestos porque eso beneficia a todos y todas las peruanas. Pero es un proceso que se tiene que dar poco a poco. Y como yo mencioné en su momento, necesitamos insertar en los colegios cursos de cultura tributaria y cultura financiera para insertar a los futuros ciudadanos todo lo que tenga que ver la importancia que tienen los créditos, los financiamientos, el ahorro, etcétera, etcétera. Para que poco a poco el Estado pues deje de ser tan asistencialista, ¿no? Y haga proyectos o programas sociales que corresponden. Miren, solamente entre el 2021 y 2022 hemos tenido hasta el momento más de 218 conflictos sociales, jóvenes. Que los medios no nos hayan mostrado es otra cosa, pero hemos tenido esto. Entonces quiere decir que la gente siempre ha manifestado su protesta y en muchos casos se ha diluido, bueno, ha disminuido, pero obviamente en otras ha rebrotado, ¿no? La pandemia ha hecho pues que la gente cada vez eh, eh, se tome decisiones mucho más radicales. Las violencias que vamos a ver más adelante va a continuar si es que obviamente no se logra un entendimiento con las personas afectadas, o al menos de poder satisfacer en algo las demandas que exigen. Y ahí donde pues, justamente quiero hablar un poco acerca de los conflictos sociales. Miren, un,
Un conflicto social, por ejemplo, o los tipos de actores en un conflicto social se dividen en, bueno, hay tres tipos, ¿no? Está lo que es el tipo de actor de un conflicto social primario, en la cual son directamente afectados, en este caso son directamente afectados por el conflicto social. Los tipos de actores secundarios son los que tienen algún interés dentro del conflicto, pero no son afectados de forma directa, que son los que estamos viendo en algunos movimientos sociales actualmente en las regiones. Y tenemos los tipos de actores de conflicto social, ¿no? Son los individuos o instituciones que pueden colaborar con el proceso o el manejo de esos conflictos, incluso tienen capacidad de reconocimiento por parte de los afectados. La iglesia, por ejemplo, siempre ha sido parte también importante en ser un mediador y porque ha tenido hasta cierto punto reconocimiento. El problema es que no sé qué tanto ahora la iglesia pueda tener, digamos, capacidad de poder, digamos, ser ellos los mediadores, porque lo que sí me preocupa es que llegamos a tener un conflicto social en la cual los tipos de actores sean los primarios, porque ellos sí no tienen nada que perder. Ahí sí va a ser más difícil tener una mesa de diálogo, una conversación, una tregua. No, no va a poder hacer eso. La idea es pues no llegar a ese extremo. Ahora, muchos dicen, profesor, ¿por qué la gente se comporta así? ¿Por qué queman pistas, bloqueos, afectan a otras personas? Correcto. Todo lo que tú me mencionas estamos de acuerdo, pero solamente vemos pues ese enfoque, ¿no? De una imagen donde posiblemente también puedan haber pues revoltosos, personas obviamente aprovechando el caos. Pero miren, en un conflicto social jóvenes existen 5 niveles. Una de ellas es la fase temprana, ¿no? Bueno, 5 fases, perdón, ¿no? 5 fases. Una de ellas es la fase temprana. ¿Y en qué consiste, profesor, la fase temprana? Bueno, es el momento en que los actores, por ejemplo, hacen pública su incomodidad, ¿no? Y empieza pues a manifestarse. Envían propuestas, van a los gobiernos regionales, locales o al gobierno central, al Congreso, se hacen reuniones, pero simplemente luego después de eso, acabó, ¿no? Eso es solamente para la foto, para el almuerzo y se acabó. Como obviamente no se llegó a un acuerdo, automáticamente sube a otra fase este conflicto, que es la fase de escalamiento. Es el momento justamente en el cual pues ya se muestran las tensiones entre las partes afectadas e incluso se llegan a notar ciertas acciones de violencia física y que cada vez esto empieza a aumentar. Si esto no llega a, a un entendimiento, se da la siguiente fase, que es la fase de crisis. Y ahí es la expresión pública de la gente que sus reclamos se dan pues obviamente a través de acciones violentas, pero esta vez incluso contra las fuerzas del orden, que puede ser la policía o el ejército, y también contra personas particulares, que el daño a la propiedad privada. Entonces, esas manifestaciones de bloqueos, de tomas de tal lugares, es porque ya llegó la fase de crisis. ¿Y eso por qué no lo explican los medios, por ejemplo? ¿Por qué se tuvo que esperar hasta esa situación, hasta esa fase para poder actuar? Ahora, justamente para que esta fase de crisis disminuya, se da pues la fase de desescalamiento, en el cual la intensidad de estas acciones violentas empiezan a disminuir, justamente porque ya empieza a haber un acercamiento entre el Estado o las instituciones del Estado con los actores que están en el conflicto. Es más, justamente existe una entidad, ¿no? Que es la oficina encargada, obviamente, de conflictos sociales, que está adscrita a la PCM, que es la que se debe encargar justamente de dialogar, porque justamente la última fase es la fase de diálogo, es el momento pues donde ahí se desarrolla todo un proceso de comunicación entre los actores de conflicto y los representantes del Estado. Pero, ¿qué hace o cuál es la decisión que han tomado? Toque de queda, estado de emergencia, convocar a las Fuerzas Armadas.
Eso no va a aliviar la situación. Posiblemente lamentablemente muchas víctimas podrán tomar el control en un determinado momento, pero luego me va a preocupar lo que viene después, donde esta vez estén ahí presentes los actores primarios, los que realmente sí buscan esas demandas de temas de pobreza, de desigualdad, de problemas de sus tierras, de carencia de agua. Esas masas sí van a venir con todo y ahí no van a importar después de las adelanto elecciones que le van a dar plazos, eso. Al menos con ellos sí se puede tratar, porque ellos también persiguen un fin político, ¿correcto? Que puede haber un entendimiento, pero con otro no, porque uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es que los conflictos sociales están dirigidos por diversos líderes y movimientos. No hay una sola cabeza. ¿Con quién vas a dialogar? Tienes que comer con cada uno de ellos. Y cada uno de ellos tiene pues su propia demanda. Y no vas a poder satisfacer todas, pues. Imposible. Ahí, por ejemplo, es un problema también gravísimo que hay que hacer, que hay que tener en cuenta. Tenemos que mejorar varios aspectos, ¿no? Desde la infraestructura de nuestras regiones, hay que incentivar la inversión privada para poder generar puestos de trabajo. Tenemos que cuidar nuestras reservas naturales, mejorar la red vial para el tema de la comunicación, transporte, como por ejemplo los aeropuertos, tenemos que mejorarlas. Y gobierno regional tiene que recaudar sus propios impuestos y poder distribuirlas de la mejor manera para hacer obras, para tener proyectos de inversión, una distribución del canon adecuada, donde si una región se beneficia, la otra colindante también tiene que hacerlo lo mismo, ¿no? Que servir de apoyo para que también la otra región pueda progresar, pese a que no esté, en este caso, beneficiar directamente con algún recurso que se esté explotando. Eso también es muy importante. Tratar de que puedan obviamente haber cierto eh, cierta integración de verdad, porque eso es lo que es la descentralización, ¿no? Tenemos obviamente que lograr, o que se tiene que lograr, pues, acuerdos que sí permitan obviamente ese tipo de mejoramiento de nuestros territorios. Lamentablemente, pues, si eso no se da a cabo o no se realiza, vamos a tener pues serios problemas más adelante con respecto a cada uno de estos acontecimientos que estamos viendo, ¿no? Repito, esto no es un conflicto que se ha dado pues recientemente, esto ya se ha dado en años atrás. Miren, observen en los años que hemos tenido, ¿no? Hemos tenido pues desde 198 conflictos en octubre del año pasado hasta octubre de este año, 218. Y casi la mayoría pues persiguen un objetivo común, que es lo que justamente estamos estudiando, ¿no? Entonces, es preocupante, repito, que nuestras autoridades no estén tomando conciencia de la situación. Piensan que el- la fuerza es la única alternativa para poder solucionar esos conflictos. Si seguimos con esta forma de actuar por parte de esas autoridades, eh, pues en los próximos años vamos a tener gobiernos más autoritarios. Hay algunos analistas incluso mencionan que podríamos tener un tipo de gobierno cívico-militar, donde ya sea el Congreso con los militares o el gobierno con los militares formen un cogobierno para poder obviamente lidiar cualquier tipo de conflicto que se va a dar, porque al parecer pues no tienen la menor intención de hacer esos cambios estructurales económicos para mejorar la situación de la población en la cual exigen sus demandas y que obviamente siguen siendo las mismas y repito, cada vez se va a agudizar más. Pero la pregunta es, ¿qué tanto poder va a tener el Estado peruano cuando todo esto se desborde y se den pues las grandes migraciones en diferentes partes del Perú, a algunas ciudades como Lima, por ejemplo? Se va a ver desbordado completamente. Y ya los científicos han anunciado que si el cambio climático sigue como está, pues para el 2040, para el 2030, vamos a tener
cambios más dramáticos, y nuestro país con mayor razón. Me preocupa bastante qué va a pasar en las próximas décadas si es que esta situación no llega a hacer los cambios que corresponden. Entonces la conversión social está ahí, no va a parar. Podrá disminuir en un momento dependiendo de la fuerza que utilicen, pero esto también es preocupante porque también puede ser un incentivo para que no solamente se fortalezca, sino que sea más intensa las movilizaciones sociales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Para terminar esta parte, jóvenes, mmm, vemos aquí que pues los principales, por así decirlo, responsables de los conflictos sociales es el gobierno nacional y en menor medida pues los gobiernos regionales, ¿no? Por ejemplo, el gobierno nacional es responsable de los 218 conflictos que hemos tenido hasta el momento en un año, 137, mientras que el gobierno regional es responsable de 58 conflictos. Entonces, haciendo todo este análisis realmente de lo que está ocurriendo en nuestras regiones, entonces creo que ya podemos hacer una, una hipótesis, ¿no? O una conclusión en este caso de lo que estamos apreciando, ¿no? Y de esa manera, pues, se desbarata todo este argumento de algunos medios que dicen, pues, que son bandoleros, que son criminales, o que son, en este caso, no desadaptados. Llevamos ya más de 10 muertos y es muy posible que sigan habiendo más, pero al parecer, como lo dijo un historiador, un muerto más en las regiones, ¿qué importa, no? Porque es así. Como yo mencioné en su momento, hay dos Perús. Un Perú que solamente es Lima y otro que son de las otras regiones. Sí, dígame, buenas tardes, buenos días. Creo que me estaban corrigiendo. 18, ¿ah? 18 muertos. ¿Mm? Si esto se hubiera dado aquí en Lima, 18 muertos en Lima, acá en la Plaza San Martín, esto sería pues ya imperdonable, ¿no? Para el Poder Judicial, para el Ministerio, ya hace tiempo habían destituido el gobierno actual, en fin. Pero los muertos son allá, pues, ¿no? Lamentablemente, y eso para nuestras autoridades no importa. Acá siguen con su show, siguen todavía queriendo dilatar. ¿Por qué? Porque el Congreso tiene una consigna, es tratar de hacer cambios antes de irse. ¿Cambios para qué? Para que en las próximas elecciones se aseguren que ganen ellos, que gane el que sí va a ser su presidente y va a hacer todo lo que ellos quieran. Como mencioné en su momento, con otros jóvenes que también me están haciendo algunas preguntas ¿no? Con respecto a la coyuntura actual, pues lo que veo es un Congreso que busca la bicameralidad antes de irse, o en su defecto la reelección, que en un referéndum habíamos dicho que no, y hacer cambios estratégicos en la OMPI y el Jurado Nacional de Elecciones. Es lo que buscan, ¿no? Quieren controlar esas dos instituciones para asegurarse, obviamente, que el próximo candidato o su candidato pues, sea el próximo presidente del Perú. Así de simple. El resto no le importa. Bueno, vamos a ver cómo esto se maneja, hasta dónde llega el, la paciencia o la poca paciencia de la gente, sobre todo cuando recibe represiones y actitudes hostiles por parte de nuestras entidades o de nuestras autoridades públicas. Y ahí te das cuenta una vez más que ninguna institución es capaz de poder hacer frente, ¿no? Ante esa situación. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los partidos políticos que están calladitos desde 2020? Totalmente. Solamente van a aparecer, acuérdense, en las elecciones generales. Ahí van a hablar. Pero ahorita, nada. Están
completamente mudos, están en out, como muchos de ustedes de repente dicen. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos, con respecto al tema de hoy? ¿Alguna inquietud de repente? No, profesor. ¿Todo claro? Muy bien. Algunas referencias bibliográficas, aparte de las que estoy mostrando, pueden, por ejemplo, hablar o noticia bastante, sobre todo de este joven historiador José Carlos de Agüero, perdón, Agüero, José Carlos Agüero, la historiadora Lucía Méndez, Cinesio López, um, el profesor Efraín Olarte, también economista, y María Remy. María Remy es tal vez una de las más importantes investigadoras de las regiones en el Perú también, si por ahí de repente quieren ahondar un poco más el tema, ¿no? Muchos de ellos pues son investigadores del Instituto de Estudios Peruanos. Muy bien, chicos. Vamos entonces, si es que por ahí no hay una pregunta, bien, vamos a esa parte dejar de grabar.